El día de hoy continuaremos estudiando el concepto de momentum lineal de una partícula en su parte segunda. Para ello desarrollaremos el ejemplo número 2, que dice así. Una partícula de 10 kilogramos que tiene velocidad de 10 metros sobre segundo a 30 grados respecto del piso horizontal, choca con este y rebota a 10 metros sobre segundo a 60 grados con el mismo piso. Vea figura. La duración de la colisión es de 5 centésimas de segundo. A. Dibuje diagramas de cuerpo libre de la partícula inmediatamente antes y después del choque con indicación de las fuerzas usuales que actúan sobre ella y desprecie el aire. B. Calcule el momentum lineal de la partícula inmediatamente antes y después del choque y el cambio de momentum lineal durante el choque. C. Calcule la variación de momentum lineal respecto del tiempo, es decir, la variación dividida dentro del intervalo de tiempo durante el choque. D. Note las unidades de delta P en delta T y compárelas con las unidades de fuerza. ¿Le sugiere alguna idea a esa comparación? Explique. E. Dibuje delta P sobre delta T sobre la partícula durante el intervalo de tiempo delta T y especule algo sobre su posible relación con el peso mg y la fricción del piso sobre la partícula. Nuestro ejemplo dice que una partícula viene en esta dirección y sentido con la velocidad indicada y va a chocar con el piso que está aquí. Y tenemos que dibujar diagrama de cuerpo libre. Antes del choque, la única fuerza que actúa sobre la partícula es su peso vertical y para abajo. Durante el choque ya veremos qué sucede. Y después del choque, el otro diagrama de cuerpo libre tiene a la partícula con su peso, pero ya subiendo después de haber rebotado sobre el piso horizontal. Nuestro siguiente inciso, que es el B, nos pide calcular el momentum P antes de la colisión. Y sabemos que el momentum es masa multiplicada por la velocidad antes, que es 10 la masa por 15 metros sobre segundo, multiplicado por la velocidad que es esta, donde hay necesidad de trabajar por componentes. La componente en X utiliza el coseno de 30 grados, que es 0.866, y la componente en Y, el seno del mismo ángulo, que es 0.5, cuyos resultados en X son, en todo este producto, 130 en X, menos, cuidado con el signo, menos 75 en el eje vertical, expresado naturalmente en kilogramos metro sobre segundo. Después de la colisión, el momentum al final es masa por velocidad al final, la misma masa por los 10 metros sobre segundo, multiplicado por, esta vez, por el coseno de 60, perdón, por el coseno de 30 y por el seno 0.866, cuyas componentes dan en el eje de las X 50 y en el eje de las Y 87, siempre en kilogramos metros sobre segundo. Y la variación del momentum es el momentum al final menos el momentum al inicio. El momentum al final, 30 menos 130 en X y 87 menos 75 en Y, cuyo resultado es menos 80 en el eje de las abscisas y 162 en el eje de las ordenadas. Con esto ya cumplimos con los requerimientos de la petición del inciso B. Después debemos de calcular la variación de momentum respecto del tiempo. La variación del momentum ya la tenemos aquí arriba, dividida entre el intervalo de tiempo, que son los 5 centésimos de segundo, da como resultado estas cantidades que aparecen aquí, siempre en componentes, pero la unidad se ha transformado de kilogramos metros sobre segundo a kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, puesto que dividimos entre el intervalo de tiempo. Y también podemos calcular la magnitud de esa expresión, es decir, de delta P en delta T. Aquí está haciendo falta entre delta T
entre delta t, componente 16 al cuadrado en x más 32.4 en y al cuadrado. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados nos da la magnitud, que es 36.1 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y su orientación la da el ángulo que se obtiene al dividir la componente en y entre la componente en x, arco tangente de ese ángulo, que hecho con la calculadora da 116 grados respecto del eje de las x, y podemos ver las figuras. El momentum al final menos el momentum al inicio, que es este. El momentum al inicio es hacia abajo, pero al negativo se vuelve para arriba, y haciéndolo gráficamente se puede ver momentum al final, momentum al inicio, y el resultado, la diferencia de los dos, con los ángulos correspondientes con el eje de las x, que es el horizontal, 116, que es todo este, o 64 con la rama negativa. Eso en esta figura. En la siguiente figura aparecen aquí separados con el punto de colisión acá. La partícula al inicio viene, colisiona, rebota y recibe un impulso de parte del piso horizontal en este punto a la hora de chocar, y por eso rebota para allá. En nuestro inciso D nos preguntan las unidades de la variación de momentum respecto del tiempo, y esas unidades, que ya vimos que son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, son iguales que las de fuerza, lo cual sugiere muy fuertemente que la variación de momentum respecto del tiempo debe ser precisamente una fuerza. Lo que no sabemos todavía es cuál será, de dónde proviene, si tiene magnitud constante y sobre quién actúa. Eso va a ser motivo de las siguientes cápsulas para estudiar todas y poder responder todas esas preguntas. En nuestro siguiente inciso nos preguntan la magnitud que se calculó en delta t. Nos indica que es los 36.1 y fue calculada en un intervalo de tiempo de 5 por 10 a la menos 2 segundos. Es decir, que no es un valor instantáneo, sino un valor promedio, lo cual sugiere que la variación a través del tiempo existe y que no es una línea plana el gráfico de esa magnitud de la variación respecto del tiempo, sino que va a tener una variación mucho más complicada que estudiaremos más adelante. Si queremos comparar ese impulso con el peso, vemos que el peso es únicamente 10 newtons y la fricción no tenemos suficientes datos para poder calcularla. Por consiguiente, es desconocida. Lo único que podemos pensar es que tal vez esas fuerzas son parte o no de la variación del momentum respecto del tiempo. Y eso lo estudiaremos más adelante para ver si el peso y la fricción que experimenta la partícula al chocar acá son parte de ese impulso o no lo son. Pero es tema para más adelante. Los ángulos que forman el momentum al inicio con el piso horizontal se indica aquí. Al final el momentum forma 60 grados después del choque y el impulso está marcado aquí en rojo y es precisamente el que tenemos que estudiar más. Forma 116 con el eje positivo de las X y 64 grados con el eje de las X, pero rama negativa.